Hola, ¿qué tal? Buen día. Vamos con análisis de movimiento relativo. Eso con respecto a la velocidad. El movimiento plano general de un cuerpo rígido se define como una combinación de rotación y de traslación. Bueno, pues partimos de la fórmula de posición de una partícula. Nos dice que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la posición final respecto a la inicial. Aquí tenemos lo que significa cada uno de los términos de la ecuación. Pero si nosotros derivamos la distancia con respecto al tiempo, pues sabemos que obtenemos la velocidad. Y tendríamos como resultado la fórmula que velocidad final es igual a velocidad inicial más la velocidad final respecto al punto inicial. ¿Sí? Aquí también viene ya la descripción de cada uno de los términos. De ahí, sabemos que velocidad final respecto a la inicial se puede calcular como el producto cruz de la velocidad angular con el vector de posición del punto final respecto al inicial. Aquí, aunque es una multiplicación, es un producto cruz en el que el orden de los factores sí altera el resultado o el producto. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, para el análisis de los mecanismos articulados, vamos a estar trabajando en tres ejes, en Y, que viene siendo X, en J, que viene siendo y K, que es Z, o rotación. Entonces, aquí vamos a multiplicar, si multiplicamos I por J, me va a dar K. Si multiplico J por K, me va a dar I. Si yo multiplico K por I, me va a dar J. Pero si yo multiplico J por I, me va a dar menos K. Si yo multiplico I por K, me va a dar menos J. Y si yo multiplico K por J, me va a dar menos I. Entonces, aquí se los anoté. Por lo tanto, la fórmula de velocidad final de un eslabón lo vamos a encontrar como velocidad inicial más la velocidad angular por el vector de posición del punto final respecto al inicial. Ahorita vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Muy bien, en los mecanismos eslabones articulados vamos a encontrar lo siguiente. Vamos a encontrar elementos que estén anclados a un bastidor. Este es un bastidor y aquí está unido a un eslabón. Lo único que va a hacer este eslabón va a ser pura rotación. ¿Sí? Es lo único que va a hacer esta rotación. Entonces, ahí en esta rotación se va a generar una velocidad final, que aquí la marqué. Al hacer rotación se va a generar una velocidad tangencial, ¿sí? Y esa se va a considerar como VF, que es igual a la velocidad angular por el vector de posición del punto final respecto al inicial. Aquí les puse la fórmula. Entonces, este eslabón, para calcular esa velocidad tangencial que se genera, voy a multiplicar la velocidad angular, o sea, con la que esté girando, y en el sentido en que esté girando, por el vector de posición de la distancia que hay del punto inicial hasta el punto final. Es como se lee. Pero si es un eslabón, como el que está a la derecha, es un eslabón que no está anclado en sus extremos. Por lo tanto, su comportamiento va a ser diferente al eslabón de la izquierda. Entonces, veamos el eslabón de, que está aquí coloreado con azul. En ese eslabón, aquí quien lo está impulsando es esta velocidad del eslabón que está en blanco. Entonces aquí va a haber una velocidad inicial, esta va a ser mi velocidad inicial, V0. ¿Y qué va a tener como consecuencia? Pues una velocidad final, aquí en el punto F. Y a su vez, acuérdense que la velocidad está compuesta por una velocidad lineal y por rotación. Entonces aquí hay una velocidad angular de este término. Entonces que multiplicado por el vector de posición del punto final respecto al inicial, esto se refiere a que yo voy a medir la distancia hacia F desde O. ¿Sí? Ahora, algo muy importante que les voy a comentar. Si omega se mueve en sentido antihorario, se va a considerar que se mueve en K positiva. Pero si omega se mueve en sentido horario, se considera como K negativa o menos K. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo para que quede un poco más claro esto. Y quedaría de la siguiente forma. Dice el ejemplo. El eslabón que se muestra en la figura
está guiado por los bloques A y B, los cuales se mueven en las ranuras fijas. Si la velocidad de A es de 2 metros hacia abajo, determina la velocidad de B cuando θ es igual a 35. Entonces, cuando este eslabón baje, cuando el bloque A baje, ¿qué va a pasar con el bloque B? Pues el bloque B se va a correr hacia la derecha, ¿sí? Se va a desplazar hacia acá, con una velocidad a la que vamos a llamar VB, o velocidad del bloque B, cuando ésta baje. ¿Y qué pasa con este eslabón? Bueno, pues este eslabón tiende a girar hacia arriba, ¿verdad? Hacia sentido horario. Cuando este baja, imaginen ahí si tienen una regla o algo, bueno, si la bajan de un punto, el otro lado se impulsa hacia la derecha y hay una rotación en sentido antihorario de este elemento. Muy bien, ahora una vez que ya analizamos la imagen, vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre DCL, aquí les puse las siglas, consiste en trazar el eje Y y el eje J. Y en el origen, donde se genera el movimiento, va a ir aquí en el centro. ¿Dónde se genera el movimiento? Pues el movimiento parte del bloque A, que se desliza hacia abajo. Entonces aquí voy a poner mi punto A en el centro del plano. Y dibujo el eslabón y trazo el punto B. En este diagrama de cuerpo libre nosotros vamos a colocar las velocidades. Entonces en el punto A hay una velocidad hacia abajo que se llama VA, que se mueve con 2 metros sobre segundo en el eje menos J, porque va hacia abajo. Mientras que la velocidad de B dijimos que se mueve hacia la derecha, VB en dirección de I positivo. Como decíamos que el eslabón tiende a girar, la velocidad omega AB se dirige en sentido antihorario, por lo tanto se considera en K positiva. Ahora, como este eslabón no está fijo como este, que está anclado, este se mueve tanto hacia abajo como hacia la derecha, no nada más está rotando, pues bueno, va a aplicar esta fórmula. La de velocidad final es igual a velocidad inicial más la velocidad angular por el vector de posición del punto final respecto al inicial. O sea, aplicaría esta fórmula de aquí arriba, la de aquí. Entonces nos queda que la velocidad final, ¿cuál va a ser la velocidad final? Pues va a ser la velocidad VB, que es la que voy a hallar, y veo que se mueve en I. Entonces pongo VB en I. De ahí la velocidad inicial es la velocidad A que se mueve en menos J. Entonces le pongo menos VA en J. Más la velocidad angular. La velocidad angular es omega AB, pero como se mueve en sentido antihorario es positivo en K. Entonces pongo omega AB en K, que multiplica el vector de posición del punto B respecto al punto A. Es decir, ¿qué distancia tengo que recorrer de A hasta B? Aquí nos dice 0.2, ¿sí? Pero esta distancia yo no me puedo desplazar, o sea, tengo que descomponer esta distancia en los componentes J y en los componentes I. Por eso nos da un ángulo θ que dice que vale 35 grados, y con eso voy a hallar cuánto me tengo que desplazar en J y en I para llegar de A hacia B. Entonces vamos a utilizar las funciones trigonométricas a partir del triángulo rectángulo que se forma aquí en la figura. Entonces aquí tengo un triángulo rectángulo, aquí tengo 35 grados y la hipotenusa que vale 2. Hay que recordar que la hipotenusa siempre es el lado más largo del triángulo rectángulo. Ahora, para hallar los catetos, el cateto opuesto y el cateto adyacente, pues voy a usar las funciones trigonométricas, pero hay que definir quién es cateto adyacente y quién es cateto opuesto. Bueno, aquí yo les puse una nota. Dice que el cateto adyacente es el lado que se encuentra en contacto con el ángulo de referencia θ y que no es la hipotenusa. O sea, el ángulo que está tocando, el lado que está tocando al ángulo de referencia y que no es la hipotenusa, va a ser el cateto adyacente. Entonces, esos dos lados están tocando al ángulo de referencia, que es de 35 grados, que es el que nos están dando. La hipotenusa es el lado más largo, por lo tanto queda descartado. Y por lo tanto, este es cateto adyacente. El cateto opuesto dice que es el lado que no tiene contacto con el ángulo de referencia. Ese es el único lado que no tiene contacto con el ángulo de referencia, por lo tanto este es cateto opuesto. Pero ojo aquí, ¿qué pasaría si me dan este ángulo θ y no el de acá arriba? Si me dan este ángulo θ, ahora cambia, este sigue siendo la hipotenusa. Pero ahora el ángulo que tiene contacto
el lado que tiene contacto con el ángulo es cateto adyacente y sería ahora este. Y el que no tiene contacto sería el opuesto, o sea, sería este. Entonces todo va a depender del ángulo de referencia. Entonces, aclarado esto, sabemos que cateto adyacente es igual a hipotenusa por coseno de teta, mientras que el cateto opuesto es igual a hipotenusa seno de teta. Entonces, yo sé que el cateto adyacente va a ser la distancia que me voy a desplazar de, de A hacia B, pero en J. Como es, entonces pongo que cateto adyacente es igual a J y multiplico 0.2 por coseno de 35, me va a dar de 0.1638. Entonces la distancia de aquí hacia acá es 0.1638 metros. De ahí hallo el cateto adyacente, que es, perdón, el cateto opuesto, que es y la distancia que me voy a desplazar de aquí hacia acá sería 0.2 por seno de 35. Y esto me va a dar 0.1147 metros. Entonces, para llegar de A hacia B, descompuesto en J y en I, me quedaría como tengo que bajar menos 0.1638 metros en J y de ahí moverme hacia la derecha 0.1147 metros. Recordando la ecuación que teníamos, nos queda que VB en I va a ser igual a la velocidad, a menos velocidad en A en J, más omega AB en K, por el vector de posición de B con respecto a A. Nosotros lo que hicimos hace ratito, hallando lo que son las distancias, hallamos el vector de posición. Entonces, VB en I no cambia, porque es lo que voy a encontrar, es la incógnita, y sustituyo valores. VA vale 2 metros sobre segundo, pero como se dirige hacia abajo, quedaría como menos 2 J. De ahí sigue más la velocidad omega AB en K, que tampoco la conozco, y que va a multiplicar al vector de posición. ¿Cuánto me tengo que desplazar de A hacia B? Pues tengo que bajar menos 0.1638 metros en J, y de ahí hacia la derecha 0.1147 metros en I. A continuación hago el producto cruz. Esto se baja porque todavía no lo podemos resolver. Bajamos el menos 2j y aquí multiplicamos. O menos, que sería omega AB más por menos me va a dar menos. Omega AB por punto 1638 me va a dar 0.1638 de omega AB. Y cuando multiplique K por J, aquí siguiendo el producto cruz, K por J me da menos I. De ahí multiplicamos. Más por más me da más. 0.1147 por omega AB me va a dar 0.1147 omega AB. K por I me va a dar J. Entonces, me queda la siguiente expresión. VB en I es igual a menos 2J, menos por menos me va a dar más 0.1638 omega AB en I, más 0.1147 omega AB en J. ¿Sí? Era lo que les decía, aquí tenemos que bajar menos 2 metros sobre segundo y me desplazo de A hacia B, pues bajo menos 0.1638 metros y de ahí me desplazo 0.1147. Por lo tanto, al tener ya esta ecuación, V en I es igual a menos 2J más 0.1638 omega B en I más 0.1147 omega AB en J, lo que prosigue es separar los términos. ¿A qué me refiero con separar los términos? Bueno, del signo de igual, de ambos lados voy a ver qué es lo que tiene I y también voy a separar todo lo que tiene J. Entonces veo mi ecuación. Del lado izquierdo del signo de igual, ¿qué tiene I? Nada más tiene VB. Y del lado derecho, lo único que tiene I es este elemento. 0.1638 omega AB en I. Es lo único que tiene I del lado derecho del signo de igual. Vean, aquí ya no le pongo la I porque se supone que ya estoy separando. Entonces me queda que VB es igual a 0.1638 omega AB. Entonces hasta aquí todavía no podemos hacer nada. Vamos con la separación en J. Veo del lado del signo de izquierdo de igual, aquí está el signo de igual, no tengo nada. Entonces pongo 0. Mientras que del lado derecho del signo de igual tengo a menos 2j. Entonces le pongo menos 2.
Y también tengo a 0.1147 omega AB en J. ¿Sí? Aquí sí puedo despejar de esta ecuación. ¿Qué es lo que hago? Pues bueno, este que está negativo lo paso del otro lado positivo. Entonces pasa como 2. Es igual a 0.1147 omega AB. Para despejar omega AB, lo que voy a hacer es pasar este punto 1147 que está multiplicando, lo paso dividiendo. Y me queda que omega AB va a ser igual a 2 entre 0.1147. Por lo tanto, la velocidad angular, o sea, esta con la que se mueve el eslabón, es de 17.436 radianes sobre segundo. Ahora voy a la ecuación donde separé la sí y veo que ya conozco omega AB. Por lo tanto, sustituyo 0.1638 por 17.436. Al multiplicar me va a dar 2.8561 metros sobre segundo. Entonces, con esto encontramos la velocidad del bloque B. Muy bien, si tienen alguna duda o pregunta, saben que me pueden escribir. Les voy a mandar otros ejemplos para que también quede claro. Saludos y que tengan excelente día.